estudiando el Evangelio de Mateo capítulo por capítulo. Estamos ya en el capítulo 23, empezamos así enero, febrero, marzo, abril, mayo, y ya yo creo que julio terminamos, son 28 capítulos, y Jesús va a acusar a escribas y a fariseos de su hipocresía. Entonces tengamos cuidado, Mateo 23, de no estar siendo también cristianos hipócritas, ¿verdad? Que aquí somos uno y en la casa otros, aquí somos uno y en el trabajo otro, aquí somos uno y con los amigos y las amigas somos otros. Mateo capítulo 23, ¿ya estamos ahí? Vamos a leer de manera alternada, leer el versículo 1, el 2 y nos subimos al final. La palabra de Dios dice así. Y la pregunta aquí a este capítulo de Mateo 23 es: ¿eres un fariseo o eres un discípulo de Cristo? Ya cada uno responderá al final de este capítulo, de estudiar este capítulo. ¿Eres un fariseo o eres un discípulo de Cristo? Cuando venimos de Chiapas aquí a Monterrey, hicimos como unas 24 horas. O sea, ¿cómo le hice para venir? Primero agarramos un mapa, ¿verdad? Había dos opciones: venirnos por la Ciudad de México o venirnos por todo el Golfo, que es pasar por Veracruz, Tamaulipas y salir aquí a Nuevo León. Y decidí en mi ignorancia pues venir por todo el Golfo, y es más largo. Venir por todo el Golfo es más tardado que venir por el centro. Pero también quería evitar venir por el centro porque es más tráfico y es más pesado. De Chiapas, de Tuxtla a la Ciudad de México son 8 horas, y de la Ciudad de México para aquí son otras 8 horas, dependiendo de la velocidad que vengas, ¿no? Estoy hablando de ahora que fuimos hace 2 años, que fuimos con la familia a Ciudad de México, que dice 8 horas, y depende de la velocidad que tú manejas, ¿verdad? Son unas 16 horas, pero me hice casi el doble viniendo. Y en la avenida pues había un montón porque hay un montón de ciudades, de pueblos, y las advertencias, hay señales, ¿verdad? Así grandotes en verde que dice bienvenidos a Veracruz. Para allá, para salir de Chiapas tienes que pasar por Oaxaca y después entras a Veracruz. No hay aunque se ve así en el mapa que tenemos de la República, las vías de carretera son diferentes. Entonces entras a Tabasco y después sales a Veracruz, después a Tamaulipas y después Nuevo León. Pero entonces, ¿cómo pude llegar hasta aquí? Con las advertencias, con las señalizaciones. Y aquí ahora Jesús está molesto, no vas a ver ninguna advertencia. Jesús está muy enojado con los fariseos. ¿Se acuerdan que venimos de que lo acaban de cuestionar en Mateo 22? Y antes de la semana, estamos en la semana de que va a ser sacrificado Jesús, y le hacen escribas, saduceos, herodianos, y los fariseos le están preguntando: ¿debemos dar impuestos? ¿Habrá resurrección? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y después Cristo le hace una pregunta a ellos, y entonces Cristo está muy molesto con su pueblo, porque ustedes, debiendo ser maestros, todavía necesitan, igual nos dice a nosotros Pablo, ustedes debiendo ser maestros y doctos en la ley, todavía necesitan de la leche espiritual, porque os di a beber carne, no vianda, todavía no tienen los dientes para masticar las cosas, las doctrinas más pesadas. Y entonces Jesús está de alguna manera advirtiéndonos de no seguir los pasos y volvernos en fariseos, porque algunas iglesias a veces se llegan a convertir, son fariseicas. Y bueno, ¿y qué es esto de, te acuerdas de la palabra del fariseo allá en Lucas, donde el fariseo dice que se acerca hasta el trono de la gracia y dice: Señor, y empieza a orar, te doy gracias que no soy como el publicano que está ahí atrás, que dice que no quería ni entrar, diezmo de todo lo que tengo, ayuno, oro, vengo a la iglesia, y el otro que hacía: sé propicio a mí, pecador, y se golpeaba, sé propicio porque soy pecador, reconocía su pecado. Y tengamos ese cuidado de creer que somos justos por nuestros propios méritos y de que ya no pecamos, somos justos por lo que Cristo hace en la cruz, por nuestros pecados, a Él sea toda la honra y gloria, pero también seguimos cometiendo pecado y debemos, mientras estemos en esta carne, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Les doy gracias a Dios por Cristo, pero mientras esté el bien que quiero hacer, evangelizar que quiero hacer, no salgo,
Y el mal que no quiero hacer, eso hago. A veces me enojo, a veces soy intemperante, a veces soy incrédulo, a veces me deprimo, a veces ando ansioso. Y Dios conoce nuestros corazones. Este es el último mensaje público de nuestro Señor. Es una severa denuncia a las religiones falsas, que por ahí andan muchas, y tengamos cuidado de no saber imitarlas, que presumían bajo el disfraz de verdad. No hay duda de que algunos de los ciudadanos comunes se quedaron asombrados con estas palabras, porque consideraban que los fariseos eran justos. No todos los fariseos eran hipócritas. Había unos 6,000 fariseos en esos días, muchos seguidores que no eran miembros del grupo. La mayoría de los fariseos eran hombres de negocio, clase media, sinceros en una búsqueda de la verdad y la santidad. El nombre fariseo procede de una palabra que significa separar. Los fariseos se separaban de los gentiles, de los judíos inmundos que no practicaban la ley, como publicanos y pecadores, y de cualquiera que se opusiera a las tradiciones que gobernaban sus vidas. Entre ellos habían algunos, para tener una idea de quiénes eran los fariseos, de cómo era su vida. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Allá en Juan, cuando de noche viene un fariseo en la noche a Jesús y le pregunta: Señor, ¿cómo puedo ser salvo? Y le dice Jesús: tú eres maestro de la ley, ¿no sabes esto? O sea, tú eres el maestro, tú eres el más gallo, tú eres el más inteligente aquí, tú eres el que mandarían a atacarme. Y no lo sabes, imagínate. Conocían de memoria las escrituras, pero no la entendían. Y cuidado, que a veces el cristiano no conoce la palabra de Dios. Todos deberíamos ser doctos en el conocimiento de la palabra de Dios, porque no hacerlo te hace un fariseo. José de Arimatea, que cuando muere Jesús va y pide en secreto, le pide a Pilato: oye, déjame descolgar y darle cristiana sepultura a Cristo, pero en secreto, porque tenía miedo de que los demás judíos se enteraran de que él era un fiel seguidor de Jesús. Y a veces somos también como Nicodemo, como José de Arimatea. A veces en el trabajo no saben que somos creyentes, o los amigos, o los vecinos, y este es creyente, pero mira, se comporta como cualquier otro. O Gamaliel, cuando era el maestro de Pablo, cuando en el libro de Hechos la iglesia había crecido y tenían a los apóstoles y los estaban flagelando, los estaban disciplinando, y Gamaliel intercede y dice: tengamos cuidado, porque si esta es obra de Dios, no vaya a ser que estemos luchando en contra de Dios. Dices, por ahí se levantaron otras religiones y al ratito murió su líder. Si esto es de Dios, va a persistir, pero si no es de Dios, entonces Gamaliel intercede, no siendo cristiano, intercede. Esos eran algunos ejemplos de algunos fariseos. Ahora, ¿qué hacían los fariseos? ¿Qué hace un fariseo? Usa la religión para promoverse a sí mismo y para obtener un lucro material. Y por ahí también hay algunos pastores, hablemoslo así, que lo hacen por el dinero. O hay algunos creyentes que vienen a la iglesia por el dinero. Algunos es que, mira, yo voy a esa iglesia porque es una iglesia pudiente, tiene más de 100 miembros, y puedo hacer negocios, puedo comprar y vender. Ahí llegan los jóvenes más guapos y por aquí podemos sacar partido para la familia. Y entonces a veces lo haces por un interés. La pregunta es: ¿por qué sigues a Jesús? Vamos a dividir este capítulo en 3 partes. Ahora debemos tener cuidado de imitar a los fariseos, hablando y no obrando. Dice: cuando hablen, haz lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos hacen. Ahorita vamos a estudiar esas 3 partes. Y ahora, ¿hay consecuencias por una vida farisaica? Sí, por eso hay 8 años. Y eso Dios lo usaba mucho cuando te vas a profetas mayores y profetas menores. Cuando estudias estos libros, Dios dice: ¡ay, de Egipto! Porque puse a Egipto como líder, como un imperio del mundo, pero se ensoberbeció. Fue muy soberbio y fue abusivo con mi pueblo. Yo lo voy a disciplinar. ¡Ay, de Babilonia! Porque lo puse como un imperio, pero su soberbia pensó que era su poder y su grandeza. Yo se la di, pero la voy a humillar. Y viene a Siria y así. Y esos años son advertencias. ¡Ay, cuidado! Es como cuando vino el COVID. ¿Y qué andaba la gente? Con su cubreboca, con su gente por todos lados, y que no salía. Y bueno, y esa advertencia dice: ten cuidado de no convertirte en un fariseo, porque podemos llegar a ser fariseos. Como cristianos, podemos llegar a imitar a los fariseos.
En tercera parte, vivir como fariseo resulta en llanto y dolor. Ya después, al final, Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te envían. Te mando a gente que te sirva y en lugar de servirle, los matas. ¿Y cuántas veces dice como la gallina? Juntaba sus polluelos para amarlos y cuidarlos y procurar cuidar, y ustedes no quisieron. Entonces, ¿en qué termina el ser fariseo? En llanto y en dolor. Desde las 4 preguntas del capítulo 22, donde ellos vienen cuestionando a Cristo, escribas y fariseos sobre la religión, esta es una exposición dura que enfureció a los fariseos y tuvo mucho que ver con la crucifixión final de Cristo, ¿no? Eso fue como una motivación para exhibir a los fariseos y que decidieran ellos matar a Cristo. Ahora el versículo a memorizar es el 10. Vamos ahí, vamos a leerlo. Mateo 23, 10. Y leemos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces, porque Cristo es el maestro, tú debes aprender de él. Porque Cristo es el maestro, tú debes de aprender de él. ¿Cómo? Humildemente. Humildemente. El primer punto. Jesús le habla a mucha gente y a sus discípulos, y hoy te está hablando a ti. Si tú eres un discípulo de Cristo, estas palabras son para ti. Dice, en la cátedra de Moisés, cuando los fariseos se juntan a enseñar, cuando están en la sinagoga y están enseñando y sacaban los papiros para enseñar Génesis, sexo, Levítico, número de Deuteronomio y cómo debería ser un judío, los fariseos, dice, usaban la interpretación oral de las tradiciones, creían en la resurrección de los muertos, la existencia de ángeles, el libre albedrío, se enfocaban en la pureza y se basaban en la ley, sus enseñanzas. Dice, así que Jesús dice, todo lo que te digan, guárdalo y hacedlo, dice, mas no hagáis conforme a sus obras. Porque ellos enseñan muy bonitos y hay muchas personas y hay muchas religiones que enseñan la palabra de Dios y enseñan muy bonito, pero cuando volteas a ver sus vidas están lejos de lo que enseñamos. No hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, y atan cargas pesadas. Hay quienes dicen, Dios nos va a escuchar si oramos en la madrugada. ¿Sí han escuchado a algunos pastores así? Que es mejor levantarse en la madrugada a orar porque Dios no te va a escuchar a mediodía, en la tarde, en la noche. Pero cuando volteas a ver sus vidas, dices, tú, hermano, no te levantas a mediodía, pero queremos ver esa vida de oración, ¿verdad? O había un maestro en el instituto que decía, no, hombre, yo me levanto en la madrugada, y le decía, pastor Jorge Hernández, le decía, pues no te levantes en la madrugada, no, levántate a mediodía, pero me prepara mejores memorias, ¿no? ¿A qué se refiere? Que son buenos enseñando y diciendo qué es lo que se debe hacer y señalando, pero ellos te dicen cómo se deben hacer las cosas, pero ellos no lo hacen. Y la ponen sobre los hombros de los hombres, orar en la madrugada, ayunar 2 veces a la semana, asistir a la iglesia, evangelizar. Sí, eso sí es importante hacerlo, pero ellos no lo hacen. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos. ¿Por qué lo hacen? Quiero ser visto por los hombres. Quiero que la gente me aplauda y ser venerado y elogiado por los hombres. Como los políticos que a veces se toman fotos. En los sexenios que teníamos antes, en Tabasco se inunda mucho y a veces llegaba el presidente y nada más llegaba con unas cajas a tomarse fotos en la inundación, pero no llevaba nada. Allá en Chiapas, en Tabasco, cada 5 años se sale en Usumacinta y son miles de casas que se ven porque el río está arriba y la ciudad está abajo, entonces cuando se desborda el río es normal que la gente salga en lancha y es normal que se tomaban fotos y salían en los periódicos, pero realmente no llegaban a dejar ni una sola caja de río. Y es algo que era muy sabido en Tabasco, pero en toda la República el presidente llegó a dejar millones de cajas y millones de pesos, y bueno, pero era como fotomontaje, eran fotomontajes de 1993, ¿no? Me tocó vivir por allá. Y ahora, ¿cómo hacían esto? Se dice que en sus filaterías eran unas cajitas que se ponían acá. Lo que habías memorizado, te ponías acá y lo amarrabas con una bandita acá así.
y andabas tus tarjetitas, ¿no? Memoricé tantos versículos de la Biblia, dice, pero ensancha su filatelía. Algunos andaban en una gran caja, pues es que soy una persona que sabe mucho. Y el fariseo se lo ponía en el brazo derecho para poder decir, he leído mucho la Biblia, sé mucho. Pues sí, puede ser que leíste mucho, pero no veo en tu vida ni cómo tratas a tu pareja. No veo ni cómo tratas a tus hijos. No veo cómo tratas a tus hermanos. No lo veo en tus finanzas. Quiero ver esa libertad financiera en tus finanzas, porque si tú has aprendido la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que es una palabra bendita, que bendice, que da bendición. Y entonces veo que eres una persona obediente si pones por obra la palabra de Dios. Dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y oidores olvidadizos, dice Santiago, que vienen, escucha la palabra de Dios. Son tres cosas que Dios nos pide: ser humildes. Y cuando da la oportunidad de ser humildes, sale mi soberbia, ¿no? Yo siempre tengo la razón y aquí las cosas se hacen a mi manera. Pues entonces no hay nada de humildad en tu vida cuando se trata de poner por obras. Y dice, llaman los primeros asientos, quieren ser invitados en las fiestas y les gusta andar en cumpleaños, 15 años, bodas, y quieren estar hasta adelante para poder ser vistos por los hombres. Y las saludaciones en las plazas, en los parques, que los llamen pastor, que los llamen líderes, que los llamen jefes. Y dice, y que los hombres los llamen rabí, o que les digan, ¿no se acuerdan? Estaba el doctor Chapatín que decía, dígame licenciado, ¿se acuerdan? Y le decía, licenciado, gracias, muchas gracias. Nunca había terminado la carrera, pero sentía que quería tener un título. Había también un pastor allá en Chiapas que yo creo que el grado más grande que puede tener un siervo de Dios es ser pastor. Pero que estudiamos maestrías, estudiamos doctorados, creo que el grado más alto que menciona la palabra de Dios es el pastorado. Es lo mejor que puedes ser llamado a ser pastor. Pero él tenía un doctorado y le gustaba que le dijeras doctor, y se molestaba si decías pastor o maestro. Quería ser llamado doctor, porque sentía que su nivel de conocimiento era otro nivel. De eso estamos hablando, de presumir a veces lo que sabes. Soy maestro, dígame maestro. Soy doctor, dígame doctor. Tengo tantas licenciaturas. El poder presumir. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es puesto maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Cristo. Aunque de alguna manera estoy aquí con la palabra de Dios queriendo enseñarnos como maestros, yo no soy el maestro. ¿De quiénes son las enseñanzas? ¿Son mías o son de Cristo? Es algo que Cristo dijo allá en Mateo 23, en la última semana, en la semana en que es crucificado. Es algo que Jesucristo dijo. Con mi esposa escribimos un libro de técnicas de ventas que está en la universidad, y si quisiera yo enseñarles algo de eso, abriría ese libro y gustosamente les enseñaría algo de eso, ¿verdad? Pero no es mi libro el que estoy dando aquí. El maestro es Cristo y tú eres el discípulo. Y voy a ir por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándote todas las cosas que os sé. Y entonces primero me sujeto y soy un discípulo para después yo poder enseñarle a mi pareja, a mis hijos, mis nietos, mi vecino, o a las personas que Dios ponga en mi camino. Pero entonces, si soy un buen discípulo, seré un buen maestro, y no el maestro que enseña en el sentido de que lo sé todo. Uno es nuestro maestro y hemos de ir discipulando. Y todos vosotros somos hermanos. De alguna manera, como pastor, todos nosotros somos hijos de Dios, todos somos siervos, todos somos miembros de Dios. Ligeramente, tal vez a la hora de enseñar, a la hora de disciplinar o a tomar las decisiones, yo puedo tomar algunas decisiones, pero todos somos hermanos. No es que el pastor esté a otro nivel allá en los cielos, no, todos nosotros estamos aquí sobre el mismo piso, somos pecadores, tenemos la gracia de Dios para poder servir y agradar a Dios y que no se nos vaya a subir a la cabeza. Y Daniel dice que no llamemos Padre nuestro a cualquiera, y no se refiere a tu Padre carnal, porque tú tienes tu Padre, cada uno de nosotros tiene a Dios usado. Habla de un Padre espiritual. Pero por ahí están los católicos que hablan de la infalibilidad, papá, que debemos, cada vez que saludas a papá, tienes que arrodillarte, porque Él es el enviado de Dios. No le llames Papa o Padre a ningún otro, porque nuestro Padre está en los cielos, y no debemos llamarle al Papa Padre. Y porque se han cometido muchos errores. Uno de ellos fue la herejía
enseñar a Galileo que la tierra gira alrededor del sol. Ellos creían que la tierra gira alrededor del sol, y eso es cierto, pero ellos decían que el sol gira alrededor de la tierra, ¿no? Y ahora lo llamaron de hereje, y bueno, y a cuánta gente no castigaron por enseñanzas que ellos creían que solamente porque eran el Papa lo sabían todo. Porque uno es nuestro Padre que está en los cielos, y seamos llamados maestros, porque uno es nuestro maestro. Y ahora, el que quiera ser mayor entre nosotros, sea nuestro siervo. Entonces, ¿cómo debemos aprender del maestro? Siendo sencillos, siendo humildes en la pareja, con los hijos. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En la Biblia, la humildad se define como el reconocimiento de la dependencia de Dios y la sumisión a su voluntad. Más que una apariencia externa, es una actitud interior de mansedumbre, ausencia de egoísmo y poner las necesidades de los demás por encima de las propias. Humillados delante del Señor, y Dios les exaltará cuando fuere. ¿Quién? Dios aborrece al soberbio y da gracia. Entonces hay recompensa por ser humildes. Dios en su debido tiempo te exaltará. Revestidos de humildad, dice Pedro, porque Dios resiste al soberbio. Lo contrario a la humildad es la soberbia. La soberbia, también llamada orgullo o altivez, es considerada el pecado original. ¿Cuál fue el primer pecado? Allá Satanás, pecando delante de Dios, envidiando, queriendo ser más que Dios. Las Escrituras advierten que la soberbia provoca el rechazo de Dios, conflictos y eventualmente la caída o destrucción de quien la practica. Si yo soy soberbio con mi pareja, voy a creer que siempre tengo la razón. ¿Tú crees que siempre tienes la razón? Hay un pecado de soberbia ahí si crees que siempre tienes la razón. O en la crianza de tus hijos, creer que como padre yo siempre tengo la razón, solamente que fuera Dios, pero no lo soy, y algunas veces puede hacer que esté mal. Debes también tú analizarte conforme a la palabra de Dios, y a la hora de disciplinar a veces se nos va la mano. Salomón en Proverbios dice que Dios ocupa el lugar más alto por encima de todos los demás, pero aún así Él nunca abandona a los humildes. Él siempre sabe lo que hacen los soberbios y se mantiene alejado de ellos. Dice Salomón que Dios ve de lejos al soberbio, pero al humilde dice que le gusta estar con las personas humildes, le gusta estar ahí. Esa es su habitación. Yo aquí me hago con la gente humilde, con la gente servicial, con la gente sensible, pero ya los prepotentes, los activos, los chocantes, los arrogantes, no me gusta, así de lejitos. David dice, ora y quita de mí el pecado de la soberbia. Estudiamos el miércoles Mateo 18 y dice, Señor, quítame mi pecado de soberbia, porque yo lucho con la soberbia, yo lucho con tener siempre la razón en mi forma de vivir, y ayúdame para poder quitar la soberbia y ser humilde. El temor del Señor es aborrecer la soberbia y amar la humildad. La primera verdad nos lleva a la segunda verdad, porque Cristo es el maestro, tú debes aprender de Él. Porque Cristo es el maestro, tú debes aprender de Él. ¿Cómo? Siendo su discípulo. Siendo su discípulo. Y esto significa que debemos analizar, no ser como los fariseos. Porque dice que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los fariseos, no tenéis entrada en los reinos de los cielos. Y se refiere a que primero empiezas por la puerta estrecha, que es Cristo, por supuesto. Y los fariseos rechazaron a Cristo. La primera pregunta sería, ¿tú has recibido a Cristo? ¿Has entrado? Como Jesús decía, yo soy la puerta, que por mí entrare será salvo. ¿Has dejado entrar a Cristo en tu corazón? Cristo es el que mora en el corazón, Cristo es el que te ha dado entrada a los cielos. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, porque el fariseo rechazó a Cristo. No creemos que Cristo es el Mesías. No, y aunque dio evidencia y aunque lo cuestioné, y aparte lo voy a matar y voy a violar los mandamientos para poder hacerlo y seguir haciendo mi voluntad. Algunas de las características de los fariseos hoy en día: 8 advertencias para no convertirnos en unos fariseos. Y es algo que le estaba enseñando a la muchedumbre y a sus discípulos y nos enseña hoy en día. Y ahora vamos a ver los 8 ayes de los fariseos, pero también cómo se contrarrestan con las 8 bienaventuranzas. ¿Se acuerdan de la idea del monte de las bienaventuranzas? Que bienaventurados los pobres en el espíritu, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de mi nombre. Bueno, vamos a contrastarlos para poder quitar estas cosas fariseicas de nuestra vida.
Jesús describió cómo debe ser el carácter de sus discípulos y cuál es la recompensa que ellos reciben o recibirán. Cada una de las bienaventuranzas va dirigida a un grupo específico de personas que están desarrollando la cualidad mencionada gracias a la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y es precisamente de eso de lo que se trata, desarrollar carácter, es lo que Dios quiere, ver el carácter de Cristo en nuestras vidas. Desea ver en cada uno de sus hijos estas bienaventuranzas. Y la primera dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Y el fariseo creía que, primero que nada, creía que era salvo por medio de sus propias obras. Yo me porto bien, voy al cielo; me porto mal, me voy al infierno. ¿Y cuánta gente cree que la salvación es por medio de sus obras? Yo tengo que hacer buenas obras, y si no me porto bien, hasta esa canción dice, que murió su novia, su esposa, dice: debo ser bueno para estar con mi amor. Pobre gente que piensa que la salvación es por medio de lo que se porta bien. Si me porto bien, me acuerdo igual con mi abuela, que a veces me ponía a rezar ahí, y rezaba una hora antes de dormir. Y le preguntaba: abuelita, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Pórtate bien, hijo, pórtate bien. Y si te portas mal, te vas a ir al infierno. Y esa era la creencia, al menos de mis abuelos católicos y de mi familia. Te portas bien, vas al cielo; te portas mal, vas al cielo, al infierno. Pero sabemos que la bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Y el pobre en espíritu reconoce que soy pecador. Y dice: la paga del pecado es muerte. Yo soy pecador y tengo que pagar con muerte. No es con dinero, no es pagando millones al sacerdote para que ore y me dé una carta cuando muera y sé delante de Dios me deje entrar a los cielos. Reconocer que soy pobre en espíritu y que mi pecado me condena y me lleva al infierno. Solamente la obra de Cristo me limpia de todo pecado y me da entrada al reino de los cielos. Es eso. No por obras de justicia que vosotros hubieseis hecho, sino por su misericordia, por su obra en la cruz, por su regeneración en el Espíritu, para ser rociados con la sangre de Cristo y nos permite entrar al cielo. El segundo hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. No sé, la última vez que estuve con mi familia allá en la costa, en Azteca, falleció un tío, Ángel, que pues iba tomado en la carretera y iba un tráiler de doble remolque, sabes que son más largos, y pensaba que era un remolque, y a la hora que pasó el primer remolque él pensó que ya había pasado al segundo y se hizo un lado en la entrada ahí. Pero imagínate, no sé cuántas toneladas, unas 50 toneladas, dos remolques, y a la hora la moto iba tomado, golpeó y se rompió el cuello, y cayó y falleció. Y entonces fui a mi familia, que es católica, y hacen rezos, ¿no? Y están orando, y creen que si van a orar un día, una semana, y el mes, y los 3 meses, y al año, porque creen que van al purgatorio y creen que por medio de oraciones van a sacar a los muertos del purgatorio. Pero no es una enseñanza bíblica. Dice Dios que está destinado al hombre que muera y después de esto, la muerte. Condenación eterna en el infierno o salvación eterna en los cielos. Y ellos creen que por largas oraciones y se acercaban a las viudas para poder obtener un beneficio. Se acercaban a ayudar a las personas para poder tener un beneficio. Por eso dice la bienaventuranza: ¿con qué se contrarresta? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y cuando un hermano sufre, ¿qué hacemos? Nos acercamos y le compadecemos y en qué le podemos ayudar y oramos por él y vemos de qué manera podemos consolar y consolamos de la manera en que Dios nos ha consolado. El tercer hay de los fariseos: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser prosélitos, para ser discípulos, para tener alumnos. Y una vez hechos, y una vez que tienes alumnos, les hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Y es un claro ejemplo del fariseísmo, es Gamaliel. Gamaliel era uno de los mejores maestros que había en Israel, y tuvo a Pablo, a Saulo de Tarso. ¿Y cómo era Saulo antes de convertirse? Era peor que Gamaliel.
Porque Gamaliel, cuando tiene la oportunidad, intercede por el pueblo de Israel, por la iglesia, dice: no os halléis peleando contra Dios. Si es de Dios, dejadlo, porque si no, va a desaparecer. Pero Pablo no era como Gamaliel. Pablo era mucho peor, que seguía a la iglesia, la golpeaba, la arrastraba, la peleaba, ¿no? Consentió la muerte de Esteban y pidió cartas para ir por las sinagogas y arrastrar a la cárcel y matar y golpear a todos los cristianos. Y ahora, ¿qué clase de discípulos tenemos? Que sean legalistas, que estén observando la forma en cómo se visten las personas y señalemos más la forma de vestir que el corazón de las personas. Y tengamos cuidado, alguna ocasión cuando venga algún hermano, alguna hermana nueva en la fe y tal vez venga algunas con zapatillas o minifalda, y el tener cuidado de señalar, porque están empezando todavía cambiando su forma de pensar, o prohibirles: no se puede. Hay algunas iglesias que te prohíben entrar de esa manera, o con el pantalón, o muchas cosas que llegan a ser legalistas y llegan a ser fariseos y se fijan demasiado en el externo. Si cambia lo interno con el tiempo, va a cambiar su forma de vestir, su forma de hablar. Solamente seamos pacientes y que vean con nuestro ejemplo cómo debe vestirse un varón, cómo debe vestirse una dama. Y ahora lo contrario a ese tipo de conducta debe ser: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. No iracundo como el apóstol Pablo, no prepotente como Pablo antes de su conversión, sino mansos y humildes como Cristo. Cristo decía: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Pero pareciera que Dios nos dice: aprended de mí que soy colérico de corazón, y queremos enojarnos por todo, en la casa, con la pareja, con los hijos, en el carro, en el trabajo, con el calor, y pareciera que todo es motivo para enojarnos y justificar nuestra ira. El cuarto ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica? El oro. Cuando te acerques a la casa de Dios, acércate más para escuchar que para prometer el juramento de los necios. Y muchas veces venimos a la iglesia y algunos hacen juramentos rápido. No, ahora sí, este año voy a orar todos los días, voy a la iglesia todos los domingos, voy a leer toda mi Biblia. Y no ha pasado, no terminaba enero, y el hermano. Y tengamos cuidado de jurar cosas y prometer cosas, porque dice Dios que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios. En la costumbre católica es mucho por Diosito, ¿no? Que jura. Dios dice que no jures, no hagas promesas. Si quieres traer algo, si quieres donar algo, si quieres ganar algo, si quieres algo por la ve y hazlo, pero no estés diciendo que vas a hacer, porque Dios no tendrá por poco tu juramento. Si tú prometiste hacer algo, más vale que lo cumplas, porque Dios te vas a ver: me prometiste tal cosa, yo no soy hombre para que me estés jugando, ni soy tu pareja, ni soy tu hijo, para que estés jugando conmigo. Y si le prometiste algo a Dios, más vale que seas fiel y cumplirlo. Y dice: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por las ofrendas, sobre él es deudor. Y nuevamente le dice: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar? Ahora sí voy a diezmar y ofrendar este año. Sé que Dios bendice al diezmador alegre y bendice su vida, su trabajo, su hogar, y ahora sí voy a diezmar y ofrendar. Y el siguiente domingo, deja tu diezmo, se parece el hermano, no bien, ¿no? Entonces tengamos cuidado de jurar, de estar haciendo juramentos, porque Dios no tendrá en poco al que jura, porque te va a demandar. El tercer mandamiento es no usar su nombre en vano. Y si tú eres un creyente, más vale que te comportes como tal. Ahora, ¿con qué contrastamos este tipo de juramentos? Dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En lugar de venir por la prometerme, cuando te acercas a la casa de Dios, acércate más para escuchar que para ofrecer. Yo traigo el desayuno el próximo, no, yo voy a hacer esto, voy a limpiarlo, yo voy a traer invitados. No, ve, acércate más para escuchar qué es lo que Dios quiere que aprenda, que aprenda yo a ser humilde, que sea yo un fiel siervo, discípulo de Cristo y no un fariseo. Bueno, voy a tratar de poner a los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
los que tienen hambre por la palabra, por aprender, por obedecer, por poner en práctica la palabra de Dios diariamente, como un laboratorio. Ahí en la secundaria teníamos los hormigones para poner en un vidrio y se ve cómo pones unas hormiguitas y cómo trabajan ellas todo el día. Y bueno, y que puedas tú en tu vida también, si pongo en la palabra de Dios, si confío mi vida en la palabra de Dios, si amo y respeto a mi pareja, ¿va a mejorar mi vida matrimonial? Sí. Si amo y disciplino a mis hijos, ¿va a mejorar? Sí. Si me congrego, si leo la Biblia, si ofrezo mi vida en sacrificio a Dios cotidianamente, ¿va a mejorar? Pon en práctica y ve qué es lo que pasa. Pon en práctica la palabra de Dios y verás que hay bendición. Verás que hay bendición si somos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Otro hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pues el frijol, el arroz, el maíz, y venían cosas tan pequeñitas, o sea, frijol y arroz no puedes contar, pero la menta, el eneldo y el comino son una cosa, eran tan estrictos que agarraban su vaso, por haber entrado una tonelada, 1000 kilogramos, agarraban 100 kilogramos, o sea, pero eran tan exactos a la hora, porque sabían, el judío sabe que hay bendición en diezmar y ofrendar a Dios, porque Dios no se queda, y nunca le vamos a ganar a Dios en el dar. Y ellos eran, porque les gustaba el dinero, pues yo sé que si Dios me lo ofrenda, Dios va a bendecirme, y eran muy especiales. El arroz, el frijol, el maíz, todo lo diezmaban, la primicia, todo lo daban porque sabían, el judío sabe que hay un secreto en las finanzas, que es el diezmo y la ofrenda, y Dios bendice y protege lo que es suyo, lo que tú das y de dónde viene. Pero dice, dejáis lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. El ser justo, el ayudar al pobre. No volteaban a ver a los pobres, no volteaban a ver a los enfermos. Por eso cuando venían los leprosos se huían. Cuando venía el pobre, el ciego, no querían que hablaba. Cuando las viudas y huérfanos allá lejitos, con los griegos que le vayan a dar de comer, y los inmigrantes que tenían necesidad hacían vista gorda hacia las necesidades que había alrededor. El fariseo no le gustaba, ¿no? Como cristiano a veces también hemos dejado de ver a los pobres, y si Dios te ha bendecido, poder compartir con inmigrantes, con viudas y huérfanos, poder ayudar a los que están enfermos, a los que están en la cárcel, y la misericordia, el poder dar, ¿no? Porque Dios no nos ha dado lo que merecemos castigo, pero nos ha dado perdón. Y la fe, y que el fruto de la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que si fuera como un grano de mostaza, va a crecer. Dice, esto era necesario hacer, diezmar y ofrendar, estrictamente sin dejar la justicia, la misericordia y la fe, porque más el justo por la fe vivirá. Y puede ser que estés diezmando y ofrendando, hermano, pero te puede estar faltando la justicia y el amor, la fe, el compartir el evangelio, el que otras personas, el procurar en la semana, hermanos. Yo no digo que si se puede diario, pues diario, ¿verdad? Sería bueno eso en el corazón, estar buscando diariamente a quien invitar a la iglesia para adorar a Dios, tener comunión, compartir el evangelio y hacer discípulos. Pero por lo menos una vez a la semana, el buscar activamente que otras personas, el poder dar la fe, el poder compartir la fe, esto era necesario hacer, diezmos y ofrendas sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos que lo coláis el mosquito y tragáis el camello. Las cosas más importantes, dejas de hacer las cosas más importantes y quieres hacer las menos importantes. Lo más importante es esto: justicia, misericordia y fe. No le des importancia a lo mínimo. Esto ilustra la actitud de las personas que son extremadamente meticulosas y critican minuciosamente los detalles más pequeños e insignificantes de otras personas, los que andan criticando, condenando y quejándose, pero al mismo tiempo pasan por alto o toleran faltas graves, injusticias o inmoralidades gigantescas que son el camello. Por eso ahora Dios desea que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es como el mendigo que está, ver es como la mayoría de las personas son mendigos que necesitan de la gracia de Dios. ¿Se han visto esas personas que son pocas, que están en el piso y están mendigando porque no tienen una pierna o les falta otra parte del cuerpo? Aquí veo que hay mucha gente que está muy sana y está pidiendo, ¿no? Pero el mendigo tiene una discapacidad.
y está pidiendo porque tiene necesidad, no tiene dónde y cómo trabajar, o está ciego, o es sordo. Es quienes andan dando de una bolsita de dulces y dice ahí, soy sordo, ayúdame. Sí, ya has topado en los semáforos así, o andan en diferentes restaurantes o lugares, y tienen necesidad. Y el poder compadecerse, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y el hacer de misericordia, todas las personas tienen esa necesidad. Son pobres espiritualmente, no tienen. Tú y yo somos ricos espiritualmente. Tenemos a Dios, tenemos su palabra, tenemos la iglesia, tenemos la oración, el ayuno, el evangelio, los ángeles, y son muchas bendiciones que hay en nuestra vida, la fe, el amor, la esperanza. Pero esa gente no tiene lo que tú y yo tenemos. Y Dios quiere que seas misericordioso y compartas, ¿no? Y es parte del dinero poder hacerlo para que ellos conozcan el evangelio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiando fuera del vaso, el vaso, bueno, ahí igual en la casa, pues a mí me toca lavar a veces vasos y platos, ¿verdad? Pero a veces uno anda medio flojo y no le pone jabón, ¿y cómo sale el vaso? A veces cuando hacen chocomil o proteína, ¿qué pasa con el vaso? La licuadora hasta abajo. Se pega todo eso, ¿verdad? ¿Cómo cuesta? Y después te lastimas con el estropajo queriendo limpiar abajo. Y dice, a veces somos como vasos, platos, pero todos sucios, ¿no? Que pareciera que estamos ahí, pero no estamos. Y Dios quiere, para poder usarnos, quiere limpiarnos. Y venimos del mundo, y hay mucha suciedad en la mente, en el corazón, y Dios quiere limpiar nuestros miembros. Algunos somos piernas, otros somos brazos, otros somos ojos, otros somos bocas, otros somos corazones, y Dios quiere limpiarnos para poder utilizarlos. Por eso dice, fariseos ciegos, limpia primero lo del vaso y del plato para que también lo de afuera sea. Primero limpia lo que está dentro, para que después, porque si estamos bien limpiecitos, ¿verdad? Bien bañaditos, y con un buen perfume, y con un buen desodorante, y una crema, y un champú, y olemos bien, pero por dentro hay cosas que Dios quiere que quitemos. Pues qué bueno que ya nos quitamos la ropa de trabajo que a veces usamos sin ensuciarnos, ¿verdad? Toda llena de grasa y de manchas, y traemos nuestra mejor ropa, pero Dios quiere que limpiemos el pecado que hay en cada uno de nosotros, el pecado que domina nuestras vidas, la ira, celos, contienda, temores, incredulidad, disensiones. ¿Y cómo lo hacemos? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y ahora Dios quiere que limpiemos nuestra mente y nuestros corazones. Y eso lo hacemos con la palabra de Dios, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero es por medio de la palabra que limpiamos nuestra mente y nuestro corazón. Y hermanos, es un proceso, es un proceso. Hay hermanos que llevan 30 años en el Evangelio, 50, y todavía siguen batallando. Así que seamos pacientes con los hermanos. A veces quisiera que todos los hermanos, a veces hay unas casas, unas familias este domingo, hay otras familias el próximo domingo, ¿verdad? Quisiéramos tener a todas las familias todos los domingos, pero entendemos que es parte de ese proceso, de esa madurez, y hay que estar orando por los hermanos para que puedan alcanzar la estatura del varón perfecto. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad están muy bonitos, ¿no? Si has ido a los cementerios, ¿cómo están? Hay unos que parecen casas. ¿Sí has visto algunos así? Aquí no he visto al cementerio que como está por allá por Magdalenas, cuando voy a dejar a Salvador, y se ven muy sencillas, pero allá son unas casas, parecen Infonavit, parecen las casas, porque es la morada del pueblo, y ya no lo siente, ¿verdad? Pero por dentro, ¿qué hay dentro de los sepulcros? Corrupción, ¿verdad? Gusanos, carne, hueso que se está pudriendo. Dice así también vosotros, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y no son sinceros, y no buscan con sinceridad a Dios, y no buscan en oración, y no están ahí para... Y entonces Dios dice, cuida tus palabras, cuida tus pensamientos, cuida tus sentimientos, por medio, y eso refleja la paz y el gozo que hay en el hermano, ¿no? ¿Cómo sabemos qué hay en el corazón de las personas? Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces por eso dice Jesús en Mateo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y Dios nos ha llamado y nos da el evangelio de paz y a reconciliar el mundo que está enemistado con Dios. Y haciendo uso del evangelio, haciendo un buen uso de las palabras,
Y dice que de lo que hay en el corazón va a salir. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el tener cuidado con lo que guardamos, que no sea amargura, resentimiento, rencor contra la iglesia, contra los vecinos, contra algún familiar, y que podamos perdonar y pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, ¿no? Aquí estuvo Isaías, Jeremías, estuvo Habacuc, y aquí lo tenemos sepultados, y adornan sus sepulturas, sus cementerios, y dicen, si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, no los hubiésemos matado. Pero dice, ustedes dan evidencia de que son hijos de los que mataron a los profetas, serpientes, imagínate, esa palabra, serpientes, generación de víboras. O sea, ¿qué es la serpiente? Es uno de los animales más peligrosos y que se identifica con quién. Hijos de Satanás. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Porque van camino al infierno. Ustedes no entran y no dejan que los demás entren. No, es que es por obras. Y es por lo que tú hagas, entonces dedícate a hacer. Pero la palabra dice, por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No es por las obras. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y ahora, por tanto, de aquí yo os envío profetas, y aquí hace Jesús una profecía de lo que iba a suceder. Le está diciendo a los fariseos, a todos los que no creían en él, dice, y ahora yo os profetizo, y sabios y escribas, dice, y de ellos les voy a enviar profetas, a Cristo, a los apóstoles, porque iban a profetizar, Pablo, Pedro, Juan, y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis. Ustedes van a matarme más adelante, y van a matar a Pablo, y van a matar a Pedro, y van a matar a Juan, o van a intentar matar a Juan, y los crucificaréis, y os azotaréis. ¿Se acuerdan? En Hechos, en el libro de los Hechos, que azotaron a todos los apóstoles por estar compartiendo a Cristo en la cruz como el Mesías, en vuestra sinagoga. ¿Se acuerdan que fue en el Sanedrín donde lo hicieron? Y perseguiréis de ciudad en ciudad. Pablo va siguiendo. ¿Se acuerdan que iba a camino a Damasco? Esto se cumple en el libro de los Hechos. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde Abel, el primer mártir, hasta Zacarías, hijo de Berequías, otro profeta que habían matado, que matáis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, sobre la generación en que estuvo Cristo viviendo. Y después vemos que en el siglo 70, en el año 70 después de Cristo, llega Tito y conquista todo y destruye Jerusalén, y se cumple la profecía que Cristo está diciendo aquí. Ahora, ¿cómo contrarrestamos este tipo de decir, yo si hubiera estado en el tiempo de Cristo, no lo hubiera crucificado, yo lo hubiera vengado? Es mejor no tener cuidado de no hablar, porque hoy sería bueno preguntarse si eres bienaventurado para los que padecen persecución por causa de la justicia. Y a veces la gente, cuando tú estés compartiendo el Evangelio, platicábamos con el hermano Agustín y la hermana Tommy, fuimos a hacer algunas visitas, algunos miércoles que salíamos a visitar, cuando tenemos poca membresía en oración, los miércoles salimos a visitar. Él le decía que cuando tú compartes el Evangelio hay una guerra especial. Tú puedes estar viniendo fielmente a la iglesia, puedes estar orando, puedes estar ayunando, pero cuando te atreves a hablar del Evangelio, vienen problemas por todos lados y tienes que estar preparado. Van a venir problemas en la iglesia, en el trabajo, en el lugar, porque hay una resistencia, porque estás entrando en terreno hostil, estás entrando en una zona de guerra. Y entonces por eso dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y cuando tú empiezas a hablar el Evangelio y empiezas a defender el Evangelio, la gente va a hablar mal de ti. Los hermanos pueden empezar a hablar mal de ti, los vecinos, los familiares. Pero cuando se trata de hablar de Cristo va a haber una oposición, hay una oposición muy grande. Y a veces el cristiano dejamos eso para lo último. Puede hacer cualquier otra cosa. Vamos a hacer caramas médicas, sí. Escuelitas bíblicas, sí. Día del padre, día de la madre, día del abuelo, día del amor, todo podemos hacer. Pero se trata de evangelizar, hay una resistencia natural. En la carne, por el mundo, por el enemigo. Por eso, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, y Dios a su debido tiempo dará el fruto, porque de ellos es el reino. Y entonces, ¿estás compartiendo el reino de los cielos o te lo estás quedando compartiendo? No, yo ya estoy en el arca de salvación. Hay los que se estén ahogando, hay
Hay que echarles por lo menos un salvavidas, ¿no? Es un inflable, ¿no? Un chaleco salvavidas, o una llanta, o una lancha. Y eso es un folleto, regalar una Biblia, compartirle, Cristo te ama. Y a veces hay diferentes necesidades con las cuales te puedes acercar, a veces divorcios, a veces enfermedades, a veces problemas económicos, y te acercas y puedes, Dios da la oportunidad para hablar. Y si no, simplemente ser sembrador, siembro la palabra, ¿no? Y también la forma en cómo tú respondes. Si tu familia, los amigos, la gente que te rodea, te ve actuar con fe, dice, yo quiero la forma en cómo vive esta persona, porque es diferente. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué Dios te bendice? Porque también tu forma, dice, con tan gran número de testigos de que te está viendo alrededor. Entonces, que tengamos cuidado de si estamos actuando como fariseos hipócritas o si estamos actuando como verdaderos discípulos. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad. Porque Cristo es el maestro, tú debes aprender de Él. Porque Cristo es el maestro, tú debes aprender de Él. ¿Cómo? Obedeciendo. Obedeciendo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? ¿Cuántas veces Israel mató a sus profetas? ¿Cuántas veces Israel menospreció a los líderes, menospreció a Moisés? No querían el liderazgo de Moisés y querían otros liderazgos y menospreció la presencia de Dios. Damos reyes como los demás. Y después a los jueces, menospreció a los jueces. Y el día de hoy no es la excepción. Se menosprecia el liderazgo de la iglesia, al pastorado. Y todo de alguna manera, a veces lo que enseñamos, a veces como pastor en la carne, pues te da tristeza a veces ver a hermanos que no siguen el consejo, ¿verdad? La palabra de Dios. Pero a veces le digo, Señor, es tu iglesia. Porque si me la apropio, yo creo que no voy a aguantar un año. Porque es la iglesia de Dios, no es mi iglesia, no es mía, es su iglesia. Voy a cuidarla, apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros, no por fuerza, sino por ánimo propio, no por ganancia deshonesta, sino de buena voluntad, porque Dios ve nuestros corazones. Y entonces el que podamos nosotros estar listos ahí para poder obedecer a Dios y poder obedecer la palabra de Dios. O sea, los profetas no profetizaban su palabra y los apedreaban. Apedreaban a Esteban, a Pablo, a Santiago, el medio hermano de Jesús, que fueron decapitados y menospreciaban a los que les exhortaban, mataron al Cristo. Y dice, ¿cuántas veces quise juntarlos para que estuvieran unidos y yo ser la gallina, ¿no? Como el Salmo me dice que vinieran a mí, que habita, bienaventurado que habita al abrigo de la sombra del Omnipotente. Y entonces que vengan a mí y tienen necesidad, ven, ¿no? Un pollito que hace, está la gallina, tiene necesidad, se acerca. Tiene hambre, tiene algún peligro, alguna prueba, alguna tentación. Pero ¿qué haces tú cuando te acercas a Dios? ¿Te acercas más a la iglesia? ¿Te acercas más en oración a su palabra? O el problema, dicen, ahora eso de venir a la iglesia y creer en Dios, y en lugar de acercarse, se alejan y se enojan con Dios, y se enojan con los hermanos, y se enojan con la iglesia, y se enojan con la palabra, y en lugar de orar más, y al ratito, ¿y qué pasó con un hermano que venía hace un año, y estuvo viniendo algunos meses, y allá está en el mundo, porque simplemente se ha alejado por la desobediencia? Igual era Israel. Y he aquí vuestra casa os es dejada desierta. O sea, los voy a dejar, los voy a mandar al exilio, porque os digo que desde ahora no me veréis, que Cristo iba a ascender a los cielos, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre. Entonces, hasta que reconozcáis que yo soy el Cristo. Y entonces eso se cumple en el 70, cuando llega a Roma y le hace pedazos Jerusalén y tira todo. Y apenas en 1950 y tanto, ahora que Israel vuelve a ser una nación, y sabían, me acuerdo cuando lees en Antiguo después, cuando Dios nos lleva al exilio a Babilonia y a Siria, y nuevamente Esdras y Nehemías están construyendo el templo y están construyendo nuevamente los muros de la ciudad. ¿Qué decían los enemigos? Tengan cuidado de que esa ciudad se levanta, porque ese pueblo ha sido un pueblo muy grande, muy fuerte, y siente que todos los demás países le pertenecen y después le hacen guerra a todos. ¿Qué es lo que está haciendo Israel ahorita de hoy? Con Estados Unidos. No está declarando la guerra a todos los países alrededor. Porque Israel siempre ha sido conflictivo. Y bueno, y ahorita lo que está haciendo pero dice, hasta que yo venga otra vez, hasta que Cristo venga por segunda vez, cuando venga, descienda de los cielos y establezca su reino por 1000 años, entonces, ¿qué dirán?
bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo mismo que dijeron, ¿se acuerdan los niños? Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Cuando entran, el domingo antes de su crucifixión, dice, y le ponen las mantas y las palmeras, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. O sea, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, van a reconocer. Gracias a Dios que nosotros reconocemos que Él es el Cristo. Ahora Dios demanda obediencia. ¿Cuál fue el pecado de Israel? La desobediencia, que no quiso creer y obedecer la palabra de Dios. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Y entonces, también, ¿con qué estás batallando? Dios desea que obedezcamos la palabra de Dios y la pongamos por obra. La obediencia es la máxima de nuestra fe y amor hacia Dios. En las Escrituras se enseña que someterse voluntariamente a los mandamientos divinos vale más que cualquier sacrificio religioso. ¿Se acuerdan lo que dice Samuel? Porque ¿qué es mejor? ¿El sacrificio de los carneros o que se obedezca a la palabra de Dios? Le dijo el rey Saúl, ve y extermina este pueblo, no dejes ni animales y no traigas nada. ¿Y qué es lo que va a hacer el rey? Perdona lo mejor del ganado y perdona al rey. Dice, ¿qué es mejor? ¿Que me traigas sacrificio? ¿Que me traigas estas vacas? ¿O que se obedezca a la palabra de Dios? Que obedezcamos a la palabra de Dios. ¿Y qué te está pidiendo Dios hoy que hagas? No sé, a cada uno de nosotros nos está pidiendo cosas diferentes y tú sabes qué te está pidiendo Dios. Y ahora, sí sabemos, a veces cuando tenemos problemas en el matrimonio, sabemos cómo resolverlos, sí, pero a veces no queremos. Sabemos qué me está pidiendo Dios aquí en la iglesia, pero a veces no queremos obedecer lo que Dios me está pidiendo en la iglesia. Ahora, ¿cómo obedecer? Obedecer bíblicamente significa alinear tu voluntad con los mandamientos de Dios, motivado por el amor y la confianza, no por simple obligación. La obediencia verdadera es voluntaria, cedo mi voluntad a Dios, completa, alegre, se refleja en acciones concretas hacia Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. O sea, por cómo obedecer, como con amor. O también puedes amar como una moneda de dos caras. Puedes obedecer por amor o puedes hacerlo por temor. Tú sabes que Dios al hijo que ama, disciplina y reprende a todo aquel que toma por hijo. Bueno, si no lo haces por amor, pues hazlo por temor, porque Dios te va a jalar las orejas. Dios te va a disciplinar y va a haber represalias. Y en lugar de bendición va a haber maldición. Ahora, ¿por qué obedecer? Obedecer a Dios es fundamental porque demuestra nuestro amor y confianza hacia Él. Sus mandamientos no buscan restringir nuestra libertad, sino protegernos y guiarnos hacia una vida plena, basada en el respeto, el propósito y la sabiduría para nuestro bienestar. Obedecer muestra nuestro amor por Él. Obedecer es una guía moral que nos evita caer en el pecado y en el egoísmo. Y ahora, cuando tú vas en una carretera, hay algunos fantasmas y hay unas guías amarillas que te dicen, ¿sabes qué? Si es línea recta no puedes rebasar, si está separada puedes rebasar. Hay unos fantasmas que en la noche, cuando va pegando la luz, te dicen por dónde ir, por ir. Y entonces la palabra de Dios nos dice que podemos obedecer, que son como esos que nos guían. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces me dan dirección. Obedecer fortalece mi relación con Dios, que puedo yo hablar con Él y Él hablar conmigo a través de su palabra, para que pueda yo entonces hablar con los demás y escuchar a los demás. Versículos que me motivan a obedecer. Isaías dice, si ustedes me obedecen tendrán lo mejor de la tierra. ¿Hay bendición por obedecer la palabra de Dios? Dice la tierra Canaánea, les voy a dar leche que fluye, una tierra que fluye leche, y les voy a dar Monterrey, no hay mucho trabajo aquí. Por donde quieras, te vas aquí a la izquierda, está el lobo, Sofía. Cosa que allá en el sur no hay eso, pero aquí tú puedes trabajar, en el semáforo puedes trabajar vendiendo, en empresas que dan gusto, y entonces Dios te va a bendecir por obedecer. Jesús dice, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a Él y le haremos morada. Entonces hay bendición por obedecer, sí. Dios te va a amar, y Cristo y el Espíritu estará en ti. Salomón dice, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Le dice a los hijos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, sea obediente. Algunos ejemplos de obediencia. Vemos hablar
Abraham, que le pide salir de la tierra, de donde estaba, de uno de los caldeos, que venga a la tierra, y aunque nunca recibió por herencia la tierra, fue obediente hasta la muerte. Lo mismo Isaac, lo mismo Jacob, lo mismo José y sus hermanos, Moisés y su generación recibieron la tierra prometida. Noé le pidió hacer un arca y la hizo. Digo, no, Dios está mal, ¿qué voy a hacer? Un arca. Simplemente 120 años. Dios nos ha pedido a nosotros ¿qué? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y nosotros hemos de ser obedientes. Y hemos de compartir el Evangelio cuando haya oportunidad, a tiempo y fuera de tiempo. Como decía Pablo a Timoteo, predica a tiempo y afuera de tiempo. Y entonces hemos de obedecer. Bueno, para repasar, porque Cristo es el Maestro, tú debes aprender de Él. ¿Cómo? Primero que nada, humildemente. Porque Cristo es el Maestro, tú debes aprender cómo. Y tercero, porque Cristo es el Maestro, tú debes aprender cómo. Obedeciendo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Quita de nosotros la soberbia, porque tú aborreces al soberbio y le das gracia al humilde. Ayúdanos a ser humildes en casa, en la iglesia, en el trabajo y donde quiera que estemos. Que nos revistamos de humildad, que seamos serviciales, que seamos atentos, que seamos condescendientes con los demás. Padre, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a tus instrucciones, a orar, a tener comunión con los hermanos, a evangelizar, a ser fieles discípulos tuyos. Y ayúdanos, Señor, a ser discípulos y a tener cuidado con esto de ser fariseos, hipócritas, de que estemos teniendo una apariencia de piedad y estemos viviendo una vida que no te agrada. En Cristo te damos gracias. Amén.